Ahora sí vamos a empezar la clase. ¿Listo? Vamos a hablar del microorganismo. ¿Vale? El microorganismo y cómo lo podemos clasificar, catalogar. ¿Pero para qué? Para el uso adecuado del antibiótico. O sea, es la perspectiva del microorganismo, pero para que yo escoja bien el antibiótico. Esa es la idea. La idea no es hacer los microbiólogos acá, es escoger adecuadamente el antibiótico. Entonces miren lo interesante, lo primero son los cocos gram positivos. Si yo tengo un coco gram positivo, ¿cierto? Puedo a su vez dividirlo en dos, de acuerdo con la catalasa. Allá aparece catalasa, catalasa positivo o catalasa negativo. ¿Qué es la catalasa? Una gota de agua oxigenada. ¿Sí? ¿Sí han utilizado agua oxigenada en sus heridas? Y les hace shh. Si les hace shh, es que esa herida tiene un estafilo. ¿Listo? Si no les hace shh, es que esa herida o no tiene gérmenes, aséptico, no existe, tiene un estreptococo o tiene un bacilo gram negativo. ¿Vale? Entonces la catalasa, ¿cuánto me demoro haciendo una catalasa? Doctor. 1 segundo, exacto. Y en identificarla, medio segundo. Y ya diferencié grande los gérmenes. Gram positivo, coco gram positivo, catalasa positivo, catalasa negativo. Catalasa positivo, ¿quiénes son? Los estafilos. Y los catalasa negativos son los estreptos, ya, listo. Los estafilos, ya hago una prueba que se demora un poquito más, que es la coagulasa. ¿Listo? Si es coagulasa positivo, ¿en qué pienso? En un estafilo aureus. Si es un coagulasa negativo, en un estafilo coagulasa negativo, que son varios. En general, epidermidis es el más conocido, pero está el saprofíticos, el hemolíticos, por ejemplo, otros estafilos. ¿Estamos de acuerdo? Y si ustedes van a escoger un antibiótico, y lo saben las residentes que están haciendo esta revisión, no es lo mismo tener un estafilo que coagulasa positivo que un estafilo coagulasa negativo, ¿cierto? Son completamente diferentes los antibióticos que yo voy a escoger. Después vamos a ver eso con calma. ¿Está entendido? Entonces ya clasificamos los cocos gram positivos, catalasa positivo, coagulasas. Y los estreptos, entonces yo miro alfa hemolítico, beta hemolítico y gamma hemolítico. Ahí está. De acuerdo con el nivel de hemólisis en un agar sangre, donde el beta hemolítico lo hace mayor, el alfa hemolítico no tanto y el gamma hemolítico no hace la hemólisis. ¿De acuerdo? Y de acuerdo con eso, entonces, bueno, aquí está lo de la catalasa positivo o negativo. Esto es para el estafilo, esto lo salto, en algún momento lo vamos a retomar. Vamos a ver el estreptococo. En la anterior diapositiva hablaba ya del antiograma, no nos interesa por ahora. Eso lo vamos a ver en el módulo 4, con calma. Entonces, el estreptococo. Entonces los estreptococos, los alfa hemolíticos, beta hemolíticos y los gamma hemolíticos. Aquí están. Empezamos por los alfa hemolíticos. Entonces, si son sensibles a la octoquinina, Streptococcus pneumoniae, si son resistentes, grupo Viridans. El beta hemolítico, allá está. Los beta hemolíticos se clasifican en los grupos, ¿recuerdan? Estreptococo beta hemolítico, el grupo A. ¿Cuál es? Piógenes. Estreptococo beta hemolítico, el grupo B. Agaractiae. Y así sucesivamente. Y finalmente los gamma hemolíticos, que en términos generales se conocen como los enterococos. Los gamma, hay más. Ustedes dirán, doctor, pero hay un chorrero de gamma hemolíticos. Sí, pero desde el punto de vista clínico y que produzcan infección son estos. ¿Vale? Y aquí, ¿a quiénes tenemos? Al fecium y al fecalis. Fecalis y al fecium, que son los enterococos en general. ¿Listo? Entonces yo puedo decirle a la bacterióloga, dígame, es un coco gram positivo, catalasa negativo. ¿Cómo está la hemólisis? No es una gamma, es un gamma hemolítico. No está hemolizando. Entonces usted ya piensa, es un fecium, no es un fecalis. Y ya da el tratamiento antibiótico. ¿Me entiende? Aquí nosotros tenemos más fecalis. En otras latitudes hay más fecium. Pero en nuestra flora local hay más fecalis. Y vamos a ver que son sensibles a la ampicilina. Generalmente sensibles a la ampicilina, en general son sensibles a la penicilina, resistentes naturales a cefalosporinas y carbapenémicos. Entonces ahí está cómo yo los clasifico
de manera grande. Esta diapositiva resume las 4 diapositivas anteriores, pero es lo mismo a la larga. Los patrones de resistencia generales que aparecen los vamos a ver más adelante, y cómo, por ejemplo, yo puedo evaluar un Fecium cuando yo tengo un antibiograma. Listo. De esa manera yo puedo clasificar un coco gram positivo. Ahora voy a hablar de los bacilos gram negativos. Pero para hablar de eso yo tengo que diferenciar entre un coco y un bacilo. Gram positivo, gram negativo. Dependiendo de la estructura, ustedes dicen, bueno, ¿por qué se tiñe el gram positivo más oscuro y el gram negativo más clarito? ¿Cuál es la razón desde el punto de vista molecular? Lo van a ver en los videos, pero en general, ¿cuál es? Primero, la estructura de la pared. La pared de los gram positivos es gruesa, ¿cierto? Tiene ácidos teicoicos y peptidoglicanos de manera grande, gruesa, que captura la tinción y no se deja decolorar por el alcohol. No se deja decolorar, la retiene. ¿Por qué? Porque si su estructura es grande, la pared bacteriana es gigantesca. En cambio, el bacilo gram negativo, o el gram negativo en general, ¿qué es lo que tiene? Tiene una pared bacteriana pequeña, pero lo diferencia del otro es que tiene 2 membranas. Una membrana interna y una membrana externa. Entonces se deja decolorar por el alcohol y después toma el color del nuevo colorante. ¿Listo? Mira, ese es fuchsia. Entonces, el gram negativo tiene 2 membranas y una pared pequeña. El gram positivo tiene una sola membrana, que es más interna, pero tiene una pared gigantesca. ¿Ya? Y con esa diferencia estructural, yo puedo decir, es un gram negativo o es un gram positivo. Cuando ya hablo de que bacilos gram negativos, o en general de los gram negativos, yo los diferencio en cocos y en bacilos. Los cocos, cuando me dicen, es que hay un coco gram negativo, ojo con eso, porque existe la Neisseria, y eso puede generar, por ejemplo, una meningococcemia, y eso es un problema de salud pública. ¿Listo? Porque el paciente que está en contacto con ese paciente, con el meningococo, puede generar meningococcemia. Entonces hay que darle profilaxis y una serie de tratamientos. Entonces ahí están el meningococo, el gonococo, pero también existe la Moraxella catarrhalis, que es un coco gram negativo. Cuando hablamos de los bacilos, entonces los podemos clasificar dependiendo si son aerobios, anaerobios facultativos o anaerobios estrictos. Y ahí están las clasificaciones de los bacilos aerobios en general, cómo se clasifican, pero yo quiero que recuerden es cómo fermentan la glucosa, si son fermentadores o no fermentadores. Eso es clave. Y otra clasificación de un grupo que le vamos a llamar los AMCs, que tiene una característica especial. Entonces, miremos esta parte. Entonces, los bacilos gram negativos, yo los miro como fermentadores de la glucosa. Entonces, fermentadores de la glucosa en general son las enterobacterias. Y es fácil que la bacterióloga me diga, es un bacilo gram negativo fermentador. Si es un bacilo gram negativo fermentador, miren las bacterias que son. Son Citrobacter, Salmonella, Providencia, Morganella, Proteus, Shigella, E. coli, ahí están todas las enterobacterias.